Visión Colectiva Radio. Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Hola, ¿qué tal amigos? Pues yo soy Elizabeth y les quiero dar la bienvenida a este programa Cuentos para Pensar de la manera de Visión Colectiva Radio. Y claro, yo vine acompañada como cada viernes, acompañada por ustedes y claro por la licenciada Blanca Estela Figueroa, la cual nos va a hacer ver a través de sus ojos cómo se ve esta historia. Así es, gracias Eli. Buenas tardes a todos. El objetivo de la sesión de hoy es retomar como cada viernes alguna historia que aparezca por ahí y relacionarla para que pensemos un poquito. Me da gusto otra vez estar con ustedes. Saludos a todos los que están en contacto con nosotros, a los que se van a incorporar y bueno, invitarlos a que participen en esta sesión ahora o después, pero que nos comenten cómo les fue con la pensada de hoy. Sin más, nos iniciamos, Eli. La historia que hoy les voy a compartir la escribió Gerardo García Binatier y está escrita, la escribió en su libro Forjadores de Sueños. Es una edición de la editorial Ediciones Leyenda y el trabajo que hace Gerardo García Binatier tiene también que ver con la Fundación Segunda Oportunidad. Son historias que nos invitan a reflexionar de situaciones de la vida cotidiana, lo que nos pasa a todos, y en este caso yo elegí una que se llama La Humildad. Esta historia que él nos plantea acerca de cómo ve la humildad, dice así. Empieza y cierra su historia con una frase, un dicho, un proverbio, que es en lo que me gustaría que el día de hoy notaran, pusieran un poquito más de atención, porque en lugar del anclaje que hacemos normalmente, vamos a utilizar precisamente la introducción y el cierre de la historia. Empieza con este dicho popular italiano. Justo cuando empiezas a creer que estás hecho de oro puro, la vida se encarga de recordarte el barro con el que has sido construido. Y la historia dice así. Mucha gente considera que la humildad consiste en tener una vida austera y mantener un bajo perfil económico a pesar de que se tengan los recursos materiales para vivir de forma diferente. Pero yo pienso que la humildad no tiene relación con los bienes que poseemos, sino con lo que hacemos con ellos y la forma en la que nos comportamos. Es decir, creo que no es malo que las personas posean riquezas, siempre y cuando jamás olviden que éstas son medios y no fines, y que no las utilicen para hacer daño, sino para hacer que este mundo sea un lugar mejor. En fin, para mí, la verdadera humildad consiste, por ejemplo, en que a pesar de que una persona tenga uno de los mejores autos del mundo, no haga alarde de ello, o que si es dueña de una importante empresa transnacional, se detenga cada día a saludar al policía que le abre la puerta de su estacionamiento privado, o que sin importar que posea una casa enorme y lujosa, no olvide que hay gente que no tiene un lugar donde dormir, y sobre todo, que haga uso de su poder social o influencia política para realizar acciones buenas e importantes que los demás no pueden hacer.
Si pensamos detenidamente nos daremos cuenta de que el dinero solo compra dinero, quizá transformado en un coche, una casa, un avión o cualquier otra cosa, pero dinero al fin y al cabo. Debemos pensar y actuar por encima de ese plano de egoísmo y soberbia en el cual a muchos millonarios les gusta vivir. De hacerlo, entenderemos que el dinero también puede comprar cosas sublimes, mucho más valiosas, que cumplen con ideales más elevados, porque asimismo el dinero es capaz de comprar salud, bienestar, tranquilidad, justicia y felicidad, no solo para quien goza de la riqueza y sus familiares, sino también para todos los demás. Por eso en la actualidad existen miles de asociaciones altruistas en el mundo donde personas famosas y millonarias participan activamente. Estas han comprendido que pueden mejorar las condiciones de vida de los demás y, en vez de gastar enormes cantidades de dinero en absurdas cosas materiales, ennoblecen su espíritu regalando un poco de felicidad a aquellos que no tienen medios para conseguirla por sí mismos. La gente que hace lo opuesto y utiliza su dinero o poder para oprimir, abusar, esclavizar, corromper, prostituir o engañar, únicamente logrará hundirse poco a poco en un pozo de podredumbre y miseria, en donde su espíritu con el tiempo se oxidará, pudrirá y corroerá, al igual que las cosas materiales que posee. Nuestra esencia constituye la valía que como seres humanos tenemos y por consiguiente el hombre debe cultivar el espíritu, más allá de cualquier otra cosa, porque un hombre con un espíritu podrido no vale nada, pero un hombre con un espíritu fuerte y resplandeciente es capaz de alcanzar cualquier objetivo. Por otro lado, también es importante recordar que la esencia humana se mantiene constante a pesar de que las circunstancias cambien, de tal manera que, si teniéndolo todo, de pronto un día llegas a perderlo, seguirías siendo exactamente el mismo, porque tu esencia es incorruptible y no depende del calzado que usas o de lo bonita que esté tu oficina. Otro aspecto en el que podemos reflexionar sobre el título de este capítulo consiste en evitar ser arrogantes o engreídos. Recuerda que las acciones de los hombres se empequeñecen cuando ellos mismos son quienes hablan con vanagloria de sus proezas. En otras palabras, y para decirlo más claro, no seas presumido, no exageres tus virtudes, no trates de impresionar con tus palabras, sino con tus obras. Es muy fácil hacer creer a la gente que eres alguien cuando únicamente los convences con palabras. Lo verdaderamente difícil es convencerlos desde el anonimato de tus acciones. Resulta sencillo tachar a alguien de mentiroso y hablador cuando pregona con exageración sus hazañas. Recuerda que es mucho mejor ser aplaudido solamente por uno que ser aplaudido por 5 y odiado por 20. La prepotencia y soberbia al hablar son enemigos peligrosos de la humildad y generalmente van acompañadas de una buena dosis de mentira, porque muchos tratan de ocultar con palabras la miseria de sus defectos. Golpes duros en la vida nos enseñan esta importante lección. La gente casi siempre aborrece la presunción. Y termina nuestra historia de la humildad con un dicho popular español que dice: una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. ¿Qué te pareció, Eli? ¿Qué nos puedes compartir para iniciar nuestra interacción? Híjole, no, es que está bastante sustancioso el relato.
respecto a que, híjole, hay personas que llegan a tener la posibilidad de los medios y el poder visualizar que por medio de ese medio va a poder ayudar a mucha gente, pues es una bendición, ¿no? Y lo mismo lo dice el relato, te engrandece, te da, el que tú des da, ¿no? Y es un significado muy profundo. Y sin embargo, la otra contraparte de aquello que tengo, pero quiero más y quiero que los demás me den, y hago una serie de cosas que lo único que hace es hacer que mi espíritu se sienta mal, ¿no? No está. Y la última parte, que como que yo entiendo que todos vamos para el mismo hoyo. Así es. Entonces no importa nada de lo que tú puedas decir solo en palabras, finalmente todos estaremos en el mismo lugar, ¿no? Así sean los multimillonarios o los más pobres de este mundo, todos vamos al mismo lugar. Y bueno, como es costumbre para poder hacer la actividad de pensar acerca de la historia, yo quiero compartirles con qué la vinculé. Ustedes saben, si nos han seguido hace algún tiempo, les comentaba que tuve la fortuna de conocer al doctor José Antonio Elizondo. Él es psiquiatra especialista en adicciones y él editó un libro que se llama Síndrome de borrachera seca, el cual fue creado a partir de todas las historias que alcohólicos y adictos a otras drogas le compartieron a lo largo de su carrera como psiquiatra especialista en adicciones, tanto en el CAPA, donde estuvo en algunos años como director, y en consulta privada y en todo lo que él hace a favor de la salud social, ¿no? Bueno, individual, social y de la humanidad, porque es una aportación a la humanidad. Bueno, y en aquel entonces, pues yo comentaba con él en una sesión cuando explicaba los 12 síntomas de borrachera seca. Le decía yo que pues yo estaba muy nerviosa y preocupada al final porque yo tenía todos esos síntomas. Y le dije, bueno, yo, así como lo hacemos muchos, ¿verdad? Que dentro de nuestra ignorancia, pues sí nos entra la preocupación. Yo le dije, bueno, yo tengo todos estos síntomas y no bebo, pues ocasionalmente, ¿no? Una chela en el estadio, un tequilita con las carnitas, pero párale, ¿no? Le digo, pero pues tengo todos esos síntomas que acaba usted de mencionar. Entonces ya como ustedes saben, ha sucedido, ya, tranquilízate. Todo tiene una solución y todo tiene un nombre. Bueno, no les hago la historia larga. Pasado el tiempo, bueno, pues me adentré un poco más en su información, en la explicación que él me dio, las sugerencias que me hizo, y pues ahí empezó mi camino en conocer este síndrome de borrachera seca, el cual más adelante, algunos años más adelante, pues le pedí que si me permitía compartir su tema en las agrupaciones. Ya en ese entonces me invitaban a compartir a las agrupaciones, y yo le pedí que si me autorizaba poder utilizar su tema para difundirlo, porque posiblemente así como estuve yo el día que lo conocí, podía haber otras personas que estuvieran en la misma situación o en situación de pensar, bueno, yo ya dejé de beber, de consumir alguna sustancia, pero sigo teniendo todas esas características que se manejan en los 12 síntomas. Entonces, afortunadamente me autorizó manejar el tema en las agrupaciones, y bueno, desde entonces lo comparto con mucho gusto, porque sé la necesidad que tenemos en nuestra sociedad, como personas de manera individual, en nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestra sociedad, nuestro país, y dentro de la parte que formamos del mundo, de la humanidad, la necesidad de conocernos, de saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Ustedes recordarán la semana pasada que hablábamos precisamente de conocer las fortalezas, no tanto las debilidades, que son las que siempre están a la vista.
lo más conocido como defectos, ¿no? Sino que reconozcamos nuestras fortalezas antes que los defectos, para que estas fortalezas nos permitan hacer como un puente entre la fortaleza y la debilidad que tengamos. Y en función de eso, la semana pasada, Eli, ¿recuerdas? Sí. Que habíamos detectado a través de las inteligencias múltiples, sí, las fortalezas que podemos tener, ¿no? A través del positivismo. Sí, a través de la psicología positiva, que se ha encargado desde ya, pues ya ahorita ya hizo, aunque es nueva, es joven, una escuela joven, pues ya tiene sus añitos y hace este hincapié. Hagamos una notoria, ¿cómo te diré? Como hasta como ponerle un marcador, como cuando lees que marcas lo que más te gusta o lo que más llama tu atención. De esa manera fijarnos más en nuestras fortalezas, conocerlas, porque cuando vemos estos 12 síntomas de borrachera seca, parecería ser que nada más tenemos debilidades, pero no. Y esa es una de las razones por las que hoy quiero compartir con ustedes el síndrome de borrachera seca, el número 5, que el doctor Elizondo le llamó, porque les puso títulos llamativos que te hicieran reír. Es más, si tuvieras el dibujito, ahorita se los muestro. A este le puso: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y en el dibujo podemos ver al compañero compartiendo, toda la audiencia sentada en sus sillas, el compañero de la mesa de, ¿cómo se llama, Eli, cuando los compañeros que van a las mesas en los compartimientos? Coordinadores. Como la mesa de coordinadores, mirándolo, ¿no? Así hacia arriba, porque seguramente lo que está diciendo impresiona. ¿Por qué lo relaciono con este? Porque el doctor Elizondo, ya en el nombre teórico del síntoma, es el egocentrismo, autosuficiencia neurótica, mal manejo de la agresividad y tendencia a la omnipotencia. Nada más eso. Sí, pequeña cosa. Quiero mandar algunos saludos, licenciada, claro, antes de que empecemos con el tema. Dice Mónica Jiménez, no sé si recuerda a Moni, una chica que nos ve desde Querétaro. Sí, saludos. Saludos, creo que tienen mucha lluvia por allá. Saludos. Ahorita a ver qué nos platica. Humberto Aguirre Pantitlán, hola amigo, saludos en cabina a las chicas, un abrazo, dice. Héctor Patricio Soto, él nos ve desde Chile. Dice Hola. Que nos encanta, le encanta su programa y felices 24. Un abrazo. John Euler, hola amigo también, es una personita que nos platica esto. Dice: es necesario buscar la felicidad en nuestros actos, si no es en el reconocimiento de las otras personas. Es vergonzoso hacer creer a otras personas con engaños que somos buenas personas. Muchas gracias. Gabriel Rivera. Me gustó la historia. Sí, Gabriel Rivera también nos está saludando. Igual Castorcito, hola, saludos. El Guerrero Azteca nos manda un saludo, nos está viendo. Mónica Jacqueline nos dice un hola. Muchísimas gracias. Pues vamos a seguir, licenciada, para que nos instruya con este tema que está. Sí, vamos a seguirle. Definitivamente, si no hacemos lo que hizo este compañerito que nos marcó, de relacionarlo con nuestra vida, difícilmente vamos a sacarle provecho a las cosas. Será como nada más utilizar los sentidos en ver y oír, ¿no? Pero no hacer esta búsqueda interna para entonces pensar, ¿qué de eso tengo yo? El compañero lo decía, y simplemente escuchó la historia, todavía no entramos al tema, porque supongo que tendrá mucho más que decir cuando escuche el tema, ¿no? Porque si oyes la historia y te habla precisamente de este fanfarrón, de este presumido, entonces al entrar ya al análisis del tema del doctor Elizondo, te das cuenta que es un trastorno mental que hay que atender,
porque pudiera ser que empezara así con algo pequeño, ¿no? Y dices, no, bueno, pues sí, a veces, pues es que si no lo digo yo, nadie lo va a decir. Sí. Entonces, no, pues tengo maestría en educación, doctorado en educación, y pues tengo que decírselo, si no exploto, ¿no? De que nadie lo sabe. No es lo mismo, una pequeñez, ¿no? Pero así empieza este trastorno. Y no en vano la psiquiatría lo ha considerado como tal, porque el doctor Elizondo en un primer momento enfocó todo su trabajo a las características del alcohólico. Más adelante, por ya el alto índice de adictos a otras sustancias, empezó a ampliarlo. Y pues nos damos cuenta, los que conocemos el programa, que precisamente el programa nos ayuda precisamente para todo esto. Si ustedes recuerdan, en la sesión que analizamos el libro de Luisa L. Hay, yo no me canso de mencionarlo, porque aún y a pesar de que compartimos y decimos de dónde viene la información, algunos todavía dudan o creen que solo hay una cosa para salir adelante. Hay muchas opciones, muchas alternativas. Y Luisa L. Hay nos dice que para atender los trastornos de la mente, los problemas que tengamos en la mente, las enfermedades que tengamos en la mente, una buena opción es cualquier programa de 12 pasos. ¿Y a qué se refiere? Todos lo sabemos, los que conocemos el programa sabemos que se refiere al iniciador de esta llave mágica, ¿no? Que fue el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que más adelante se fue extendiendo a los 12 pasos de Overhead, ¿cómo se llaman aquí? Los comedores compulsivos. Okay, sí. Los comedores compulsivos, los neuróticos anónimos, que también estuvimos compartiendo aquí. Todos los grupos que trabajen como base el programa de 12 pasos, pues se darán cuenta de que sí es cierto, es una alternativa para toda la vida, ciertamente, pero muy buena. El que lo ha seguido ha comprobado con su conducta, con sus palabras, sus actos, que funciona. ¿Y por qué hago la mención? Primero porque Luisa L. Hay dice cualquier programa de 12 pasos. Y nosotros aquí ya hemos visto varias alternativas de programa de 12 pasos. Inclusive, y yo les comparto, ya les he platicado de dónde vengo, toda mi experiencia en esta área, pero algo muy importante que marcó mi vida fue cuando en este camino, en esta búsqueda, conocí el programa en su experiencia de cuarto y quinto paso. Y a partir de esa experiencia de cuarto y quinto paso, empecé a entender lo que sabía. Si ustedes recordarán, la semana pasada hablábamos de la ignorancia. Podemos reunir muchos conocimientos, pero si no los has hecho tuyos, sigues ignorando. Entonces, en esa experiencia, el padrino que me ayudó en mi trabajo me dijo que, pues, por más que me esforcé, no podía ser alcohólica, pero que era algo así como algo peor. Que no. Y yo dije, ay, que todavía hay cosas peores, ¿o qué? Y ya me comentó que tú eres neurótica, me dijo, y ya me explicó, ustedes ya saben cuál es el procedimiento, me explicó. Ya, inclusive aquí ya lo hemos compartido, sí. Cuál es la neurosis, qué es, cómo va evolucionando, el daño que hace, las áreas de la vida que afecta, y mientras más tarde uno en reconocerlo y en trabajarlo, pues más daño irá causando en el camino, ¿no? Que nos toca compartir. Y entonces, bueno, pues este tema de hoy no es la excepción. Vamos a hablar de este síntoma que no solo los alcohólicos tienen, los neuróticos, los comedores compulsivos, los apostadores compulsivos, los NA que no son neuróticos, creo que son narcóticos, ¿no? Narcóticos anónimos, todas las agrupaciones que trabajan en este programa, los que le han echado una ojeadita al libro azul, habrán leído que el programa de AA no solo es para los alcohólicos, hay un apartado que es para la familia, y el libro dice que es un regalo para la humanidad. Y en aquel entonces, en mi soberbia y en mi egocentrismo y mi autosuficiencia neurótica,
yo dije, caray, pues si a los alcohólicos les ayuda a dejar el alcohol, ¿no me ayudará a dejar el cigarro? Voy a probar a ver si es cierto. Bueno, más adelante me daría yo cuenta de este egocentrismo, ¿no? Pero sí, finalmente yo dejé de fumar hace muchísimos años. Y a partir de ahí, pues como que fui uniendo los pedacitos de mi vida y les comparto yo esto, aunque hoy no la sesión es para hablar de mí, les comparto todo esto porque a muchos nos pasa y creemos cuando escuchamos, es de alcohólicos, no, eso no, yo no tengo nada que ver ahí, no tiene que ver conmigo. Pero sí, cada uno de los pasos, en este caso del síndrome de borrachera seca, cada uno de los síntomas tiene que ver con cada uno de nosotros. Escuchaba hace unos días una noticia de que en esta época de verano, el verano que hemos tenido específicamente esta temporada, está generando una cruda de sueño. Y es una cruda tal cual. Te sientes crudo y con mucho sueño. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace mucho calor y no concilias el sueño, no duermes bien, te alcanzas a dormir como 2, 3 de la mañana y despiertas a las 7 o antes, no lo sé. Pero esta cruda es un síntoma de la temporada. Bueno, estos síntomas del síndrome de borrachera seca son permanentes y cuando empezamos a conocerlos nos damos cuenta que todos los tenemos. Afortunadamente el doctor Elizondo también da el remedio, el trapito y deténmelo tantito, ¿no? Todo nos da. En este caso, para la historia que el día de hoy compartimos, el tema de dime de qué presumes, te diré de qué careces, está o apareció la primera vez que yo tuve contacto con ellos en el apartado de sesión de estudio de la revista Plenitud. En esta sesión de estudio que comparte mucho los especialistas, dicen, si tú quieres ver un día una agrupación sin integrantes, que no vayan, es el día de la sesión de estudio. Cierto. Nos cuesta trabajo poner atención, nos da sueño leer, nos cuesta trabajo entender, pensar, todo lo que al día de hoy es un problema inmenso en la educación. Nuestros alumnos no quieren leer. ¡Ay, tanto! Y un libro, y media hoja, y 3 hojas, y 10, y 2. Siempre hay un pero, no les gusta leer, no quieren. Esta falta de comprensión nos está llevando a no tener una conciencia clara de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Solo reaccionamos, no accionamos con conciencia. Y en este caso, este síntoma de dime de qué presumes y te diré de qué careces, pues tiene que ver específicamente con una enfermedad a la que todos debemos atender. Dice en el síntoma que algunos alcohólicos tienen una enorme necesidad neurótica de compensar, un sentimiento de inferioridad y minusvalía, que los conduce a siempre querer llamar la atención, a ser el centro del lugar en donde están. Se convierten en presumidos, son jactanciosos, son fanfarrones, son exhibicionistas y pues todos conocemos a algunas personas que no son alcohólicas y tienen estos síntomas. Esta necesidad desde la biopsiquiatría, esta necesidad neurótica viene de la infancia. De la infancia, en la etapa en la que se debieron haber sido satisfechas ciertas necesidades del individuo. Como no fueron satisfechas, si recuerdas, Eli, ya habíamos comentado la pirámide de Maslow. Sí, claro. Que había que, pues, cubrir esas necesidades, ¿no? Porque a eso de los 7 años, por ejemplo, que ya debe de haber seguridad, confianza, aceptación. Si el niño no lo tiene, va a ser un adulto de 30, 40, 50, 60 años, berrinchudo, grosero, queriendo llamar siempre la atención, ser el centro. Y bueno, hay muchísimas razones por las que esto puede suceder. ¿Sí recuerdas esa parte, Eli? Sí, como no voy a recordarla. Es bueno para los que nos ven por primera vez. A lo largo de cada viernes la licenciada nos ha manejado distintos temas y uno de esos temas pues fue precisamente hablar sobre las necesidades. Y justo hay ciertas etapas
que se tiene que vivir ciertas cosas para que el niño sea satisfecho y pues tenga un cambio diferente en una adultez, ¿no? Sea un niño independiente, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo que entiendo, digamos que es una pirámide y ustedes han avanzado en la parte del reconocimiento. El niño en su momento pues no fue reconocido, quizás fue avergonzado, tal vez humillado, culpado. Tal vez exactamente culpado. Este personaje tal vez vivió esta etapa del bullying, licenciada, quizás por los demás, por su propia familia, y pues nunca se sintió ser merecedor tal vez del reconocimiento de sus padres, ¿no? O nunca, tal vez su exigencia fue muy alta, ¿no? Tenía un 7 que a él le supo a 10, pero pues su papá ya sabe 10, ¿no? Y 10, o sea, ¿cómo vas a tener esta calificación? Y obviamente que pues el pequeño empieza a tener pues este reconocimiento de nada es suficiente para la gente que tengo, a la que amo. Esa necesidad que no se cumplió, precisamente es la necesidad que hace que después la quiera compensar. ¿Y cómo la compensa? Pues muy pronto aparecen en nuestras vidas el alcohol, el cigarro, las drogas, la manera de enfrentarnos con esos mentirosos que mencionaba la historia, que nos hacen creer que somos mucho más y como no nos conocemos, les creemos. Precisamente este desequilibrio, que es del que habla Abraham Maslow en su pirámide del crecimiento humano, del desarrollo humano, pues nos plasma paso a paso la evolución del crecimiento biológico, pero también del crecimiento emocional, porque quiere decir que a partir de los 15 años, que es hasta donde llega más o menos la pirámide, cada uno de nosotros ya debería de vivir de manera equilibrada emocionalmente. Y nada más basta mirarnos a nosotros y luego echar un vistazo para ver que no es cierto. Nos desequilibramos emocionalmente y entonces podemos caer en cualquiera de los 12 síntomas de borrachera seca. Y aquí lo importante es identificarlo, como dice el programa, ¿no? Detecta, acepta y corrige. Entonces hay que identificar, hay que aceptar que sí es cierto, yo tengo ese síntoma, aunque digas, no, yo no bebo, o yo no me drogo, o yo sí me bebo, drogo y tengo todo eso. Bueno, como sea, pero hay que tomar esa decisión de trabajarlo. Solo basta, les decía yo, echar un vistazo a cómo crecí, a hacer este recuento del cual hemos hablado aquí, hasta dónde recuerdo de mi infancia, para empezar de ahí a ir recordando cómo crecí, cómo me trataron mis padres, cómo fui con mis hermanos, en dónde vivía, eso cómo influyó para ser una adolescente equilibrada o una adolescente rebelde, y eso cómo influyó para que el día de hoy sea yo un adulto o una adulta con problemas emocionales, que no encuentro mi lugar en el mundo, me enojo, me entristezco, grito, descalifico. ¿Cuál es tu caso, no? Ojalá y tú vayas con nosotros haciendo esta búsqueda. Si tú lo haces, entonces empezarás a encontrar todo el material de trabajo que tienes que hacer con tu persona. No en vano, todos los que hemos tenido que recurrir a las terapias, hemos tenido que trabajar con ese niño o esa niña de cuando era bebé, con las visualizaciones, de los 2 o 3 años con recuperando las actividades que se hacían a esa edad, 4, 5, 6 años jugando a lo que nos gustaba jugar cuando éramos niños, ya de adultos, estoy hablando ya del trabajo del adulto, recuperando esa parte que ubique o que identifique que fue donde se atoró. Porque ese estancamiento donde tú te atoraste, donde identifiques a los 3, a los 7 o a los 12 años, cuando hagas este ejercicio personal, pues ese bloqueo es un bloqueo emocional que no te va a permitir crecer. Podrás crecer de tamaño, tener muchos años, pero seguirás siendo berrinchudo, seguirás siendo miedoso, y todo eso forma parte del crecimiento. Pero ya de adultos sí debemos de saber identificarlo.
como dice Daniel Goleman, sí siente la emoción en las vísceras, pero inmediatamente reacciona y razona. Eso es lo que debemos aprender a hacer y nos cuesta mucho trabajo. Y en función de esto, de este desequilibrio, entonces el individuo inconscientemente trata de compensar este desequilibrio de su vida para pues, no sentirse tan perdido, ¿no? En la biopsiquiatría este fenómeno se llama sobrecompensación y es un mecanismo de defensa psicológico de la personalidad. En el caso de los alcohólicos que son tímidos, introvertidos y que con el alcohol se vuelven todo lo contrario, ¿no? Con 4 tragos se vuelven pues atrevidos, extrovertidos, saben o hacen cosas que no harían si no bebieran, ¿no? Este desequilibrio nos lleva a los extremos y pues yo en esta parte me identifico muy bien porque esto de la ley del todo o el nada no es nada más de los alcohólicos, ¿eh? El extremismo creo que lo tenemos muchas personas. Este efecto de la sobrecompensación nos hace pensar que hay actos que yo hago que cuando los empiezo a analizar digo, ay, pero ¿por qué lo hice? No quería yo hacerlo. Por eso es inconsciente, se dice que es inconsciente. Cuando tú empiezas a hacer este trabajo con tu persona, te sugiero ir haciendo una anotación, búscate en internet la pirámide, quítale todo lo que tiene en el centro en una fotocopia y con la que está con toda la información del crecimiento y desarrollo humano, tú empiezas a llenar en tu fotocopia que tuviste tú en tu vida en cada una de esas etapas, para que junto con lo que compartimos el día de hoy, pues tengas una idea de en qué parte de esta enfermedad, de este trastorno, te encuentras tú. En esta ley del todo, el nada, hacen una mención en este tema de algo que aparece en el libro de AA y dice Bill W., el cofundador de AA, refiere en su libro AA llega a la mayoría de edad en la página 55 y 56 lo siguiente: en mi adolescencia tenía que ser atleta porque no era atleta, tenía que llegar a ser músico porque no podía entonar la más simple melodía. Tenía que ser el presidente de mi clase en la escuela. Tenía que ser el primero en todo porque en mi perverso corazón se sentía la más insignificante de las criaturas de Dios. Yo no podía aceptar esta profunda sensación de inferioridad y por lo tanto logré convertirme en capitán del equipo de béisbol y aprendí a tocar el violín. Esta exigencia de todo o nada fue lo que más tarde me destrozó. ¿Y cuántos no nos hemos enfocado en decir, cómo no, yo sí puedo hacerlo, ¿no? Y voy a ser la primera de la colonia que tenga un carro. Y voy a ser la primera de la clase que se case de blanco y salga de su casa a la iglesia. Y voy a ser y así nos la pasamos, ¿no? Los que reconocemos que tenemos un problema con las emociones, pues deberemos de reconocer qué partes de nuestras vidas están dañadas. ¿Qué etapa de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento nos llevó precisamente a esto de ser extremista, ¿no? Todo o nada. O estás conmigo o me mato. Si me dejas, me mato. Estas situaciones que forman parte de este trastorno forman a un individuo egocéntrico. Un individuo egocéntrico que se enferma, decíamos, ese es un trastorno mental. Entonces empieza a generar una especie de histeria. Si es extremista, pues precisamente va desde la histeria hasta la paranoia, ¿no? No es lo mismo ahora que sabemos que debemos andar alerta si andamos en la calle a pensar que nos están persiguiendo los Marines de Chihuahua, ¿verdad? Pues no, necesitamos sentarnos, hacer un trabajo personal y ver por qué tenemos esa necesidad neurótica de ser siempre el centro de atención. La necesidad de ser admirados y aplaudidos, ¿no? Y cómo esta necesidad nos lleva a querer tener siempre la razón, a no escuchar. Es
se vuelve una necesidad, pero una necesidad enferma. No es una necesidad real, equilibrada, sana, es una necesidad enferma. Y bueno, les comparto tal cual cómo define la psiquiatría al egocentrismo. Lo define como una disposición mental que mueve a los individuos a referirlo todo a ellos y a no abordar los problemas que se les plantean, sino desde su punto de vista estrictamente personal, con menosprecio de los intereses vecinos o del interés general. Estos sujetos carecen totalmente de sentido altruista. Tal sentimiento se encuentra bastante a menudo como simple egoísmo, pero también puede revestir formas insólitas y a veces patológicas y peligrosas. Por eso conviene recordar algunos aspectos psiquiátricos de esta inclinación. Cuando empezamos a hacer este análisis de nuestra vida y empezamos a darnos cuenta que sí es cierto, sí queremos ser atendidos, ser escuchados, ser el centro, que todos nos miren, que todos nos escuchan, que me atiendas, que me des, ya sabes, ¿no? Tráeme, pásame, dame. Y en el caso del tema que nosotros trabajamos hoy, como donde se está manejando el egocentrismo como una necesidad neurótica de ser siempre el centro de atención, quiere decir que nos vamos a sentir muy mal si nos rechazan. Y entonces, ahí viene el problema. ¿Qué crees que pasa cuando nos rechazan a los que nos sentimos así? Híjole, pues de entrada queremos regresar el daño. Empiezan a salir de nosotros todos esos gérmenes de los que hablábamos en alguna sesión, todas esas larvas de defectos de carácter que tenemos, ¿no? La agresión, la ira, la codicia, la avaricia, todo empieza a surgir y tiene una razón, no es ni un, ¿cómo le llaman esto cuando que está muy de moda que los brujos ponen en las bardas, se hacen amarres? Ni es un amarre, ni es una maldición en tu vida. Claro que existe, porque es una realidad que eso existe, pero cuando analizamos nuestra vida, si nos atendemos, nos damos cuenta que el más de la mitad de lo que creíamos fue creado por nuestra mente enferma. En patologías más severas, como se menciona en el tema de hoy, el egocentrismo es uno de los elementos fundamentales de la mentalidad del paranoico y del reivindicador. Textualmente dice, estos casos de patología son fundamentales en la mentalidad del paranoico y del reivindicador, que persiguen con obstinación incansable lo que consideran como su derecho, a menudo a la sobreestimación del perjuicio que dicen haber sufrido, se añaden orgullo, desconfianza y agresividad, y ello los induce en ocasiones a reacciones antisociales, imposiciones injustas, comportamientos abusivos, que los convierte en personas conflictivas y antipáticas. Conflictivas. Y antipáticas. Empieza a sacarle mal a todo mundo. Y si encima de esto bebes, pues te empiezan a relegar, te empiezan a rechazarte. Inclusive hay una anécdota que menciona mucho el doctor Elizondo, que en la consulta muchas esposas de alcohólicos activos o que dejan de beber, dicen, no, pues doctor, yo quisiera que mejor volviera a beber, porque pues antes era simpático, bailaba, reíamos, dice, luego nos golpeaba y nos decía y nos insultaba, pero pues era chistoso después, y nos divertíamos, ¿no? Ahora ya no, dice, ya no, todos estamos aterrados ahora por su mal genio, su mal humor, su exigencia, su exigencia en que todo sea perfecto, en que las cosas estén bien. Ahora sí se fija en todo. Y me da mucha risa porque dice el doctor Elizondo, ya ve, primero quería que le ayudara a que dejara de beber, ahora que ya dejó de beber, quiere que vuelva a beber. Pues nos damos cuenta que es una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que te daña a ti y, como dicen, a 30 personas más alrededor de ti. Así es que empieza a echar lápiz, ¿no? ¿Quién está al ladito mío? Pues mi pareja, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi hija, mi tía. ¿Quién? Porque a 30 que están a tu alrededor, pues ya algo les echaste de esa basura, ¿no? Sí, así de complicado es este asunto. Sí, la verdad es que esto del perfeccionismo, no solo cuando dejan de beber los alcohólicos o dejan de consumir, sino muchos nos hemos dado cuenta en nuestra rehabilitación o nuestro autotrabajo personal, que por ejemplo situaciones neuróticas como lavarte muchas veces las manos,
lavar las naranjas con escobeta y jabón, los limones, ¿no? Hasta con sosa, ¿no? Para satisfacer este rollo de morderse las uñas. Ajá, son trastornos mentales, son enfermedades que tenemos que atender. Eso de que todo esté perfectamente ordenado, que nada esté chueco, arreglo todo, cuento los cuadros en las ventanas, no piso rayitas, cuento lo que sea. Estas obsesiones que sea de manera repetitiva, compulsiva. Hay que estar muy pendientes porque muchos hacemos muchas de esas cosas y si las seguimos dejando van creciendo y se van convirtiendo precisamente en un trastorno, ¿no? Un trastorno mental. Y cuando te vuelves inspector de la conducta, pues sí ves en todos defectos, ¿no? Menos los tuyos. Dices, no, yo ya suficiente estoy haciendo con haber dejado de beber o de drogarme, ya, los demás cumplan. Y bueno, este es un trabajo de todos, de la familia, pero inicia por ti. ¿Tú cómo estás? ¿Cuál es tu situación ahora? ¿Cómo te atiendes? ¿Cómo trabajas? Uh-huh. ¿Y cómo estás trabajando con tu familia, no? Híjole, bastante complejo. Voy a leer algunos saluditos. Licenciada Hortensia Barcas nos manda un saludito. Bertel Osvaldo nos dice: qué bien, me gusta su labor, compañeros, es una gran ayuda para mí. Gracias a AA y este maravilloso programa de buena voluntad. Marta Granados, Richard García y Iván Durán nos manda el saludito. Saludos a todos, gracias. Híjole, no, pero sí está complicado este rollo de todo o nada, y aparte donde las personas pues suelen ser, híjole, es que ahorita sí vamos, ¿no?, a pisar callos, ¿no? Cuando platicó esta parte de que las personas que tienen esta necesidad de ser mucho más que los demás y pasa este rollo del rechazo de alguien, de verdad que sí hay gente que sí regresa a esta parte, ¿no? Y entra en conflicto y entra en ¿cómo crees que tal persona me ignoró, no me dio, no hizo, no, sí está. Pero si tú recordarás, cuando empezamos a hacer este recuento de nosotros, recordarás que habíamos comentado que de preferencia lo escribas, porque cuando lo lees te das es una idea más objetiva. Cuando lo lees dices, ay, yo escribí esto. Sí, tú lo escribiste, porque cuando escribes activas inconscientemente toda esta información que viene de tu infancia. El origen está ahí. Hay que regresar a la infancia. Hay que ver qué etapa fue que no tuvimos satisfecha, que es la que hoy nos ocasiona todos los problemas y trastornos mentales que tenemos. El regresar a la infancia, a recuperar todo eso que perdimos o que no tuvimos o que creímos que no lo tuvimos. Eso también puede ser una forma de ver a lo mejor hoy lo que sí no veía en aquel momento. Ajá, pero cuando haces este regreso, uh-huh, de eso te das cuenta. Ese es tu material de trabajo. Tienes que regresar a la infancia para ir recorriendo, ir escribiendo todo lo que pasó y que puedas entender el adulto que eres hoy. Porque uno de los primeros pasos cuando está uno en la terapia es que te tienes que comprender, no te tienes que juzgar, no te tienes que culpar, no te tienes que sancionar. Todos nos equivocamos y nos equivocamos muchas veces, pero no es lo mismo equivocarte siempre sin la menor intención de hacerte responsable, a cuando reconoces que te has equivocado, que no lo hiciste bien, pero que a partir de hoy me vuelvo responsable de mis actos, de mis pensamientos, y a partir de hoy dejo de dañarme y dañar a los demás. Es una enorme diferencia, porque sí hay muchas personas que conocen, pues por ejemplo, simplemente toda la literatura, no solo de AA, de los libros de desarrollo humano, a los autores, tú les preguntas si te mencionan y te dicen, pero volteas a mirar sus vidas y te das cuenta que no son congruentes, no lo han aplicado. Es más, no te comparten su experiencia de cómo lo aplicaron porque no lo han vivido. Son
soberbios intelectualmente, que es parte del trastorno, porque en este trastorno se habla del orgullo, la soberbia y la omnipotencia. Y les leo textualmente lo que dice Bill W. acerca de esto. Dice Bill W. que el defecto de carácter que encabeza a todos es el orgullo. El orgullo genera la soberbia y la soberbia desemboca en la omnipotencia. Estos 3 rasgos de conducta son sin duda los que mayormente agobian al adicto en recuperación y constituyen un formidable obstáculo para alcanzar la sobriedad. El orgullo, desviación instintiva del sentimiento de la personalidad, consistente en la sobreestimación por el individuo de sus virtudes reales o supuestas. En el orgullo, la hipertrofia del yo persuade sinceramente al sujeto de sus derechos, a la estimación y al reconocimiento de los demás. En el proceso de recuperación del adicto, el orgullo interfiere con una sana adaptación social. Se manifiesta habitualmente por intolerancia, tiranía, despotismo y abuso de autoridad en todos los terrenos de la vida, en su familia, en su trabajo, en su grupo. La altanería y la hostilidad despectiva son las 2 características del orgullo que hacen del individuo que lo padece un individuo antipático y odioso, aunque sea un hombre inteligente y hasta genial. Y dentro de esto pues entran muchos poderes, ¿no? Si alguien que tenga poder o que tenga autoridad cae en esto, ¿no? En esta situación. Y los que estamos alrededor tenemos que estar muy alertas de entender esto que está sucediendo. Por eso es importante que empecemos con un análisis personal. Yo hasta dónde he llegado en estos aspectos. Si esto es tan difícil, tan duro, tan peligroso, porque imagínate tú, todo esto lo vemos en muchos lados, ¿eh? Sí. Me llama mucho la atención algo, licenciada. Decía usted que el orgullo, bueno, es que hay muchas personas que no se identifican como orgullosas, mucho menos con soberbias y mucho menos con altaneras. Sin embargo, las personas que estamos alrededor podemos llegar a decir, pues sí, como que hay un cierto grado de tal característica. Sin embargo, ellos nos los manejan mucho como, es que yo tengo la autoestima alta, ¿no? Porque es cierto, habla usted de una sobreestimación. Así es. Pero una sobreestimación que hace que a los demás te haga sentir que lo que tú dices o lo que tú piensas es absurdo, tal vez. O sea, trata como de minimizar las acciones, los objetivos, las formas que los demás piensan. Habría que recordar y entonces entender y comprender al otro porque sabemos que está enfermo, ¿sí? Requiere ayuda. Ahí es donde entra esta parte del servicio. Es un enfermo, necesita ayuda. Hay que comprenderlo y hay que ayudarlo. Aparecería como, dices, ¿cómo le hago si esto está terrible, no? Es mi jefe, o es mi padrino, ¿no? O es mi amiga, es mi pareja, es mi esposa, qué sé yo. Precisamente ahí está el chiste de esto. No nada más es leerle y decir, yo cuando hago esta recapitulación de mi vida, ¿hasta dónde estoy en estos términos? Entonces podré entender al otro que todavía no se mira. Sí, definitivamente, licenciada, cuando tú haces un trabajo como estos, pues te tienes que enfrentar a cambios, ¿no? Y a veces estos cambios no son tan gratos. No, nunca. Y como que tiendes a lo mejor avanzar un poco en tu crecimiento y como que luego de repente quieres regresar al mismo punto. Sí, es un crecimiento doloroso. Recordaba, y si no me equivoco, a lo mejor ya lo compartimos aquí, que Pablo Coelho en el libro de Brida menciona a Brida en esta historia, ojalá algún día la lean. Aquí él me hizo favor de regalarme el libro. Y esta historia de Brida, ella dice que tuvo que vivir la noche oscura de su vida para poder entender qué era lo que tenía que hacer. Y ciertamente, todos tenemos que vivir en algún momento una noche oscura, como dice el programa, del alma, no solo de la vida, del alma. Porque si no lo hacemos no vamos a entender este nivel del que tú hablas y del que estamos compartiendo el día de hoy. A través de ese trabajo personal me doy cuenta, pues, primero, pues no soy monedita de oro.
Pero si me hago responsable de no ser monedita de oro, entonces estaremos aportando a los otros un poco de lo que vamos haciendo. Quiero leerte como dice en el libro de 12 y 12, en la página 51, dice: la soberbia es la fuente primordial de dificultades para los seres humanos, el obstáculo principal a todo progreso. La soberbia nos induce a imponernos a nosotros o a los demás exigencias que no pueden cumplirse sin violentar o abusar de los instintos que Dios nos entregó. Cuando la satisfacción de nuestros instintos sexuales, de seguridad y de sociedad se convierte en el objetivo primordial de nuestras vidas, aparece la soberbia para justificar nuestros excesos. Y en el mismo libro, en la página 49, se lee la siguiente sentencia: quienes están dominados por el orgullo se ciegan inconscientemente a sus propios defectos. Estas personas no necesitan que se les levante el ánimo, sino que se les ayude a descubrir una brecha por donde pueda brillar la luz de la razón a través de la muralla que su ego ha construido. Entonces, ahí está la respuesta a lo que tú me decías. Ok, licenciada. ¿Cómo ve? Vamos a terminar el programa. No sé si quiera se retome como cada viernes. Sí, claro que sí. O de alguna otra forma, no sé. No, cerramos como lo habíamos comentado, que íbamos a cerrar con el inicio y el final de la historia. Claro sí. Para este caso, antes de iniciar la historia, hay un dicho popular italiano y al final un dicho popular español. Okay. Cerramos con esto. Claro que sí, licencia. El inicio de nuestra historia decía así, en el dicho popular: justo cuando empiezas a creer que estás hecho de oro puro, la vida se encarga de recordarte el barro con el que has sido construido. Que va muy de acuerdo a todo lo que estamos viendo. Uh-huh. Y la cierra de la siguiente forma: una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Con esto cerramos y esperamos que nos compartan sus opiniones, sus impresiones, todo lo que haya dado para ustedes el día de hoy este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, contáctenos y háganos saber su experiencia en este cuento para pensar. Sí, les recuerdo, tenemos en Facebook Cuentos para Pensar y claro, las redes de Visión Colectiva Radio, que de verdad muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que estamos los viernes y que pues vamos a seguir tomando estos cuentos para pensar de manera de Visión Colectiva Radio. Muchas gracias, yo soy Eli, licenciada, muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén todos muy bien, saludos a todos.